como por ejemplo ocurre con los fenómenos llamados paranormales. Quien ha estudiado esta fenomenología paranormal sabe que los estudiosos, los verdaderos estudiosos del tema, valga decir, porque yo no sé cuántas veces es conveniente aclarar que una cosa es la parapsicología como disciplina académica y otra cosa son las charlatanerías en nombre de la parapsicología. Yo a veces, y sin querer lastimar a nadie, he dicho que en Venezuela no hay parapsicólogos, hay muchos parapsicovivos. Parapsicólogos graduados en las universidades astrales del Tíbet y parapsicólogos indios amazónicos y cosas por el estilo. No, yo me refiero a la parapsicología que ocupa un lugar en universidades, en niveles de pregrado, posgrado y doctorado en varios países del mundo. Y los estudiosos, desde Rain hasta nuestros días, han revelado que la característica básica del fenómeno paranormal es su naturaleza arcaica e inconsciente. Y por eso han fracasado las exigencias de llevar el fenómeno paranormal al laboratorio, porque no obedece a la voluntad, no obedece a la conciencia, es inconsciente. Y por eso, porque el fenómeno paranormal en su raíz es inconsciente, porque incluso refleja la trayectoria evolutiva del ser humano. La conciencia, el mundo social, la intelectualidad inhibe lo paranormal. Cuando uno hace un estudio de los grandes sujetos paranormales, los que tienen capacidades telepáticas, clarividentes, psicocinéticas o de mediumnidad, no se encuentra entre esos sujetos, excelentes sujetos, no se encuentran intelectuales ni hombres de ciencia. Se encuentran personas que al contrario están muy despreocupadas por la visión científica o académica. Y es precisamente esa despreocupación la que facilita la eclosión de esas fuerzas arcaicas, del inconsciente primitivo, de la paranormalidad y de la mediumnidad. Y al contrario, quienes desarrollan esas facultades, no se preocupan por conocerlas en sus explicaciones. Cuando las personas que nos dedicamos al estudio, a la investigación, allí estamos produciendo un proceso de bloqueo de lo que podría catalogarse como inconsciente o como irracional, porque está allí como resultado de ese proceso evolutivo. Y cuando se examinan antropológica y sociológicamente las culturas primitivas, en esas culturas primitivas afloraba un mundo de manifestaciones paranormales y mediúmnicas. En las tribus de Polinesia, en las tribus africanas, en los cheroquis y en los chamanes, en los aztecas, en los mayas, en los derviches del Cáucaso, en los monasterios del Tíbet, allí la paranormalidad y la espiritualidad aflora, porque no hay el control, la represión y la censura de la conciencia y de la intelectualidad. Nuestra cultura occidental ha bloqueado altamente esa paranormalidad y esa mediumnidad, colocándole el freno de la censura intelectual y crítica, la crítica. De modo, mis amigos, que el inconsciente está altamente vinculado, altísimamente vinculado con todos esos procesos espirituales. Si lo comprendemos así, entonces podremos extraer en consecuencia mucho de ello para nuestro conocimiento. La interacción entre nuestra realidad consciente y nuestra realidad inconsciente es una interacción bidireccional. Bidireccional. Del consciente enviamos datos al inconsciente y del inconsciente viene información a la conciencia, filtrada, pero llega. Es un mecanismo de protección para cada uno de nosotros, para cada ser humano, que las fuerzas del inconsciente
no queden liberadas como caballo desbocado, sino que sean filtradas, frenadas, para resguardar nuestra integridad y nuestra adaptación al medio. Como nuestro pasado no es exactamente ni muy bonito, ni muy lindo, ni muy digno de encomios y de elogios, porque en ese pasado hemos hecho de todo, y estamos aquí precisamente luchando para superar aquello. La única manera de poder movilizarnos con equilibrio aquí es el bloqueo de esa información, el olvido momentáneo de esa situación. En la medida en que la humanidad avance, evolucione, no solamente en el orden intelectual y técnico, sino sobre todo en el orden moral, en esa medida nuestro inconsciente no tendrá tanta necesidad de ser reprimido. Y en esa medida habrá unos vasos comunicantes, una fluidez mayor entre nuestro pasado y nuestro presente, entre nuestro inconsciente y nuestro consciente. De modo, queridos amigos, que el conocimiento de toda esta situación que está con nosotros, aunque no nos demos cuenta, es importante para una verdadera adaptación a nuestra realidad y sobre todo con un impulso de educación intelectual y de educación moral y de educación espiritual. Nosotros somos el resultado de nuestro pasado y somos los arquitectos de nuestro destino. En la medida en que vayamos superando ese pasado y teniendo menos motivos para inhibirlo y para bloquearlo, en esa medida el mundo del inconsciente se abrirá con menos dificultades a nuestra conciencia. Y es allí entonces cuando habremos logrado lo que los sabios, los avatares, los grandes maestros, los budas y los cristos, los grandes reformadores de siempre, nos han indicado ese camino de iluminación, que es un camino de expansión de la conciencia. Pero es que precisamente expandir la conciencia es hacerla tocar con nuestro inconsciente. Pero tocaremos con ese inconsciente y hasta nos fundiremos con él en la medida en que tengamos menos motivos para inhibirlo, para frenarlo y para reprimirlo, porque habrá menos motivos para avergonzarse de él. En el momento en que hayan menos motivos para avergonzarse de él, el inconsciente va a salir con más libertad y en ese momento se revelará nuestra auténtica esencia espiritual, nuestra condición histórica de espíritus en eterna evolución. De nosotros depende, como prácticamente todo, está en nuestras manos. Muchas gracias. Y el inconsciente, por supuesto que es una pregunta que está exactamente en el tema. Y tenemos algunos libros donde hemos abordado esa situación. La palabra animismo, así como la de inconsciente también, es de esas polisémicas que tienen diversos significados. Si usted le pregunta a un antropólogo qué es animismo, le dirá una cosa, y lo relacionará con las creencias que tienen los pueblos primitivos, de que todo en el universo está animado por entes divinos o fuerzas espirituales o cósmicas. Si usted le pregunta a un psicólogo, dependiendo de la escuela, también dará una respuesta. Y muy particularmente en el campo de la parapsicología académica, y el espiritismo asume esa definición también para su estudio, el animismo se refiere a aquellos estados alterados de conciencia, aquellos estados de trance, en los cuales la persona está produciendo una manifestación como si fuese originada por un ser diferente, por un espíritu, con una personalidad diferente. Y se llama animismo a ese trance cuando, a pesar de que aquella información aparentemente proviene
de un ser distinto al sujeto o al medium, a pesar de que parece que proviene de un espíritu distinto al medium, en el fondo es su propio inconsciente. Eso se llama animismo. Cuando la manifestación no es mediúmnica, es anímica, porque proviene, repito, de su propio animus, de su propia alma, de su propio mundo interior, solo que está dentro de un cuadro sugestivo y la persona da rienda suelta a una manifestación pensando que se trata de una conexión con un espíritu. Y muchas veces quienes asisten a la reunión donde está esa persona, ese medium o sujeto, también lo creen así, que es la comunicación de un espíritu. De hecho es de un espíritu, pero del espíritu del propio medium. Eso se llama animismo. Está relacionado con el inconsciente, para responder la primera parte, efectivamente. Porque el animismo no es un fraude. O sea, no es que la persona fraudulentamente está aparentando, estoy en trance, un espíritu me está diciendo, o estoy hablando como si fuera un espíritu diferente, que sería un fraude, un engaño voluntario. No. Quienes producen animismo, lo producen sin querer engañar. Y en general creen, están convencidos de que están actuando dentro de un trance de mediumnidad y están dando paso a una mediación para la manifestación de un espíritu distinto a ellos. Pero realmente es una expresión de su mundo inconsciente. Es una expresión de contenidos psíquicos alojados en su universo inconsciente. Ahora, el amigo pregunta, y es una de las preguntas más difíciles de atender en la praxis mediúmnica: ¿cómo se puede distinguir si ese trance es anímico o mediúmnico? Eso es como decían antes en los concursos de antes, la pregunta de las 64.000 lochas. Imagínense si es de antes, que ya la mayoría de los que está aquí no conoce la locha. Pero los que conocimos la locha, recordamos bien aquel programa. Ahora se habla de unos millones por allí, con sus alternativas y sus comodines. Pero antes era las 64.000 lochas. Esa es la pregunta, es una pregunta realmente esencial, es de fondo. No es fácil, no es fácil. Y precisamente las instituciones espíritas, serias, formadas, con personas estudiosas y con experiencia, llegan por diversas vías a distinguir cuándo un trance es anímico y cuándo un trance es mediúmnico. Hay criterios observacionales, hay estudios de perfil psicológico, hay análisis de contenido y hay también experiencia para distinguir. Se puede diferenciar, de hecho se puede. Es una pena que ahora no tengamos el tiempo para contar algunos casos aquí súper interesantes, lo dejaremos para otra conferencia, pero se puede. Aunque yo quisiera decir con todo respeto que en muchas instituciones, incluso espíritas, a veces fenómenos anímicos se dejan pasar por inexperiencia como fenómenos mediúmnicos. En relación con su pregunta sobre el diagnóstico, bueno, y la intervención del consciente, el inconsciente, vamos a ubicarnos rápidamente en qué es lo que hace un psicólogo clínico o un psiquiatra también en la atención de un paciente. Hay varios pasos fundamentales. El primero de ellos es la entrevista, que es fundamental, que es básica. La entrevista está vinculada a un procedimiento clínico que nosotros llamamos anamnesis. La anamnesis es un registro biográfico patológico del paciente, es decir, explorar su motivo de consulta. Uno le pregunta: ¿por qué usted vino por aquí? ¿En qué le puedo servir? Y la persona comienza, aunque ya la secretaria ha tomado algunas informaciones previas, pero hay que escuchar qué le está pasando y cuál es su primera información.
Allí comienza uno a preguntar sobre su familia, sobre su vida, sus gustos, sus tendencias, cuándo comenzó aquello, cuál es el grado de intensidad, cómo le afecta, cuáles son los síntomas. Y como yo lo explicaba por allí en una conferencia también, los maestros del diagnóstico siempre han insistido, y yo lo digo a mis alumnos en la universidad, siempre han insistido que la base terapéutica, la clave de la terapéutica está en el registro biográfico. A veces me preocupa cuando por salir del paso le toman unos daticos a la persona en lugar de explorar su mundo. Si no se parte de un buen registro biográfico, histórico, se tiende a errar mucho en el diagnóstico y en la terapéutica. Además, ese es el primer grado de interacción entre el paciente y el profesional, y eso crea un nivel de rapport, de relación fundamental. Miren, yo le digo siempre a mis alumnos esto, yo no sé si me toman en cuenta o no, pero si no me toman en cuenta los raspo en la materia. Le digo, mire, cuando ese ser humano llega a usted, que es el psicólogo clínico en este caso, ese ser humano llega sufriendo, angustiado, preocupado, y ve en usted una esperanza. Usted tiene que ganarse a esa persona y establecer un contacto positivo y afectivo. Y decirle a esa persona sin falsas esperanzas y sin garantizar curaciones, pero decirle, mire, aquí vamos a luchar los dos por esto. Usted no se me va igualito que como llegó. Ese rapport, ese clima ya desencadena procesos de autocuración. Es más, y esto les va a sorprender mucho, hay estudios en los Estados Unidos, estadísticos, que demuestran lo siguiente. Hay personas que van a la consulta psicológica o psiquiátrica y el solo hecho de ir a la consulta y estar allí y hablar con algunos pacientes antes, finalmente no entran donde el médico y se curan. La sola intención de ir allí y entrar en contacto con aquello y oír a otros desencadena en ellos procesos de curación. Y hay una estadística sobre eso. Mucho más a partir de la entrevista y del clima afectivo. De esa entrevista y del análisis de la información viene el diagnóstico. El diagnóstico es decirle al paciente qué está pasando, cuál es su situación, cuáles son sus alternativas, cuáles son sus caminos. Y a partir del diagnóstico proponer, y si es el caso hacer un pronóstico, proponer un sistema terapéutico, sistema de atención donde en colaboración mutua, paciente y profesional van a trabajar por él. La pregunta es, ¿ese diagnóstico tiene que ver con el consciente, con el inconsciente? Tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo ese ser humano integral. Porque precisamente en nuestra visión, nuestro enfoque de la psicología, que es holístico, es decir, integrador, nosotros comprendemos al ser humano dentro de una tetradimensionalidad. Mi mejor definición de un ser humano es un ente bio, psico, socio, espiritual. Y lo biológico, lo psicológico y lo social y lo espiritual obedecen a factores conscientes y a factores inconscientes. A factores de la memoria de ahora, de la memoria de antes y de la memoria remota de esta vida y de muchas otras vidas. Nos preguntan si es posible, y si eso tiene que ver con el inconsciente, adelantarse en el tiempo. Esa es una pregunta que requeriría una amplísima exposición. Existen los fenómenos paranormales precognitivos, existe la premonición. Aunque a algunas personas les parezca lo más absurdo del mundo, es que precisamente muchas de las cosas que se han demostrado que existen es porque fueron absurdas. La condición de existencia de algo no es que sea absurdo o no, es que exista.
Y la precognición existe, como ha sido demostrado históricamente, en forma espontánea o en forma de la inducida en laboratorio. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de la precognición o premonición? No los conocemos. Obedecen a fuerzas del inconsciente porque rebasan el tiempo, rebasan las coordenadas lógicas, golpean nuestro pensamiento lógico, que es un pensamiento basado en la causalidad. Todo nuestro sistema de pensamiento lógicos se basa en la relación causa-efecto. De la magnitud de la causa depende la intensidad del efecto. Primero viene la causa, después viene el efecto. Pero la precognición nos está invirtiendo el proceso cognitivo, porque nos está diciendo que podemos conocer un efecto de una causa que todavía no existe. Pero nos estamos anticipando en el tiempo. Eso es absurdo desde el punto de vista de los sistemas lógicos, pero ocurre. Y precisamente la física cuántica moderna, tema que no vamos a abordar ahora, nos muestra que en el mundo de las micropartículas eso no es absurdo, eso es perfectamente bien lógico en la lógica cuántica. En el mundo de las micropartículas, que sería otro tema. Pero la premonición o precognición tiene que ver con el inconsciente, porque es una de tantas expresiones de esos recursos de la paranormalidad. Fíjense lo que pasa con la premonición o la telepatía o la clarividencia. Por ejemplo, con la telepatía, que es la más fácil de entender, la comunicación mental. Hay personas que tratan en un laboratorio de presionar. Tú piensas en aquello, eres el agente, el emisor, y yo aquí lo capto. Y no captan nada. Y se sientan horas y se concentran. La gente cree que concentrarse es apretarse la frente. Cuanto más se aprietan la frente, menos se concentran, porque eso es una alteración muscular. La concentración es todo lo contrario, un descanso. Y no logran nada. Y se van de allí y no se lo proponen, no tienen ningún propósito telepático, y de repente alguien dice, chico, estoy captando esto. Y el otro dice, mira, era lo que yo estaba pensando. Ocurre cuando menos se lo proponen, porque no obedecen al consciente, obedecen al inconsciente. Todos esos sujetos paranormales, extraordinarios, como yo lo he presentado en uno de mis libros de historia, la parapsicología, cuando han sido llevados al laboratorio, esos inmensos éxitos obtenidos espontáneamente se limitan a un 10% en laboratorio. Porque estamos colocándole la horma del consciente a los mecanismos del inconsciente, que son más fáciles de expresarse cuando no están sometidos a los controles lógicos, a la censura y a las barreras conscientes. Porque es que queremos capturar el inconsciente con nuestra conciencia. Eso es como alguien me ha dicho más de una vez, tú eres espiritista, ¿y cómo hago yo para poner un espíritu en una jaula? Porque a mí me gustaría capturar un espíritu. Yo le digo, bueno, resulta que los espíritus no se capturan, y resulta que son procesos donde hay que entrarle a ese conocimiento por otras vías. Igual ocurre con la precognición. Bueno, esto sí se nos escapa un poco al tema de hoy. ¿Cuál es la persona más adecuada para hacerle una regresión? La persona que lo necesita. Simplemente. Yo lo he aclarado, y esta semana he estado haciendo unos programas de radio que sé que algunos de ustedes han escuchado, donde hay gente que dice, doctor, yo vengo a hacerme una regresión. Y yo, por supuesto, le pregunto, ¿y para qué? Y la persona me da una respuesta donde ha movido el consciente. Está empleándome un truco. Porque si la persona me responde la verdad, que yo sé cuál es, la realidad es, mire, doctor, yo tengo unas ganas de saber quién fui yo en una vida pasada. Pero como sabe que yo no lo haría, porque eso escapa al sentido clínico, entonces me dice, no, doctor, es que he tenido unas fobias últimamente y unas manías, y que yo creo que eso se resuelve únicamente con regresión. Yo le digo, mire, en primer lugar, la regresión no es magia,
La regresión no es una panacea, la regresión no lo cura todo, la regresión no es una sesión, venga, hacemos una hipnosis, regresó y se curó. Eso es un tratamiento a veces largo, de muchas sesiones de trabajo, una exploración profunda y no siempre se garantiza la curación. Y por otra parte, que es lo más decepcionante, y yo lamento mucho a veces decepcionar, pero no sacrificaría mi honestidad a ningún precio. La técnica de regresión, además de sus limitaciones, tiene sus éxitos, debe ser siempre, en un psicólogo, en un psiquiatra, debe ser la última estrategia y no la primera. En otras palabras, atiéndase con el psiquiatra, con el psicólogo, con las técnicas habituales, tradicionales y ortodoxas, conductistas, psicoanalíticas, humanistas, gestaltistas, la que usted quiera. Ojalá logre resolver el problema allí. Ahora, si después de haber pasado por esas horcas caudinas, por todo ese calvario, y usted ha pasado por tantos profesionales y tantas instituciones que lo han dejado con el problema y sin dinero, usted tiene derecho, pleno derecho, a ser atendido con otro recurso profesional, y nadie se lo puede negar. Esta mañana, y me gustaría decirlo para ustedes porque el tema es muy importante, esta mañana yo hice el siguiente comentario, y esto es de una importancia inmensa. Yo lo comento mucho con mis estudiantes en la universidad. Hace unos 10 años se realizó un simposio en Ciudad de México, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud. El tema central del simposio fue el chamanismo, las curaciones chamánicas, la colaboración que pudiera prestar el médico, el psicólogo, con el curandero del pueblo, para aunar esfuerzos, respetando las creencias de la gente y a la vez ayudándolo con tecnología. Una de las resoluciones oficiales de la OMS, que es la máxima institución mundial de la salud, fue la siguiente: todo ser humano tiene derecho a la salud. La finalidad de la medicina es darle salud a la gente. La recomendación básica es que esa persona sea atendida con los recursos oficiales de la medicina. Pero, dice la resolución, si un paciente, después de haber sido atendido con las estrategias tradicionales, no ha logrado ser removida la causa de su problema y continúa con el problema, después de haber agotado todas las alternativas oficiales, ese ser humano tiene perfecto derecho a buscar otras alternativas, entre ellas las chamánicas. ¿Cómo usted le va a quitar a un ser humano que lo hicieron desfilar por cuanto psiquiatra, psicólogo, instituto, por todas partes, y no lo curaron? ¿Cómo usted le va a quitar a ese ser humano el derecho de buscar otro camino? Así ese camino sea heterodoxo. Porque ese ser humano no anda buscando filosofía, anda buscando curación. Y el deber nuestro es curarlo. Yo, extrapolando esa resolución, me he permitido decir lo siguiente. Un paciente que a mí me llega buscando regresión, yo lo invito, bien sea con la propia consulta o con otro colega, yo lo invito primero a que sea atendido con las estrategias tradicionales, del tipo que sea. Es una fobia, vamos a hacer una desensibilización sistemática, conductista. Es un problema neurótico, vamos a entrarle por la vía catártica psicoanalítica. Es un problema perceptual, vamos a ubicarlo con una visión pedagógica, gestáltica. Vamos a entrarle con los caminos tradicionales. Y solo si esas alternativas no han logrado resolver el problema, vamos a hacer la regresión. ¿Quién podría oponerse a esa metodología? De modo que toda persona que lo necesite, y por supuesto se hará mucho más fácil en la medida que la persona sea menos refractaria y más accesible a este sistema, particularmente con la hipnosis. Todo el mundo puede regresar.
Yo todavía no me he encontrado con el primero que no haya regresado clínicamente conmigo. Pero hay gente más dura que otra. Gente más difícil, porque bloquea más. Pero les voy a decir esto, que es una confidencia aquí entre nos. Esos que dicen que son muy duros. Soy muy duro. Bravo. Es que yo tengo carácter. A mí no hay quien...